Bien, entonces continuamos. Vamos a repasar rápidamente en esta oportunidad cuáles son los coloides que podemos encontrar presentes en el vino. Hay tres grandes grupos. Los coloides de naturaleza glucídica, glucídica son azúcares. La materia colorante coloidal es un grupo grandísimo este. Y los coloides de naturaleza nitrogenada. Son los tres grandes grupos coloidales que vamos a encontrar en el vino. Rápidamente no tendríamos posibilidad de abordar cada uno de estos grupos porque, repito, son muy grandes, especialmente el segundo grupo, la materia colorante coloidal, los compuestos polifenólicos, podríamos decirlo de otra manera. Bien, pero vamos a hablar de los coloides de naturaleza glucídica. Entonces, los coloides de naturaleza glucídica se dividen en dos grandes grupos, los polisacáridos ácidos y los polisacáridos neutros. Dentro de los polisacáridos ácidos encontramos, por ejemplo, todas las pectinas. Homogalacturananos, ramnogalacturananos, distintos tipos de ramnogalacturanano, arabinogalacturonanos, arabinogalactanos, proteínas, silogalacturananos, apiogalacturonanos. Esto responden a esta fórmula, a esta molécula bien compleja, donde acá se pueden observar cómo pueden estar constituidas. Es bien compleja la proteína, donde tenemos zona homogalacturonánica, ramnogalacturonánica, proteínas, cadena lateral con arabinogalactanos, cadena con arabinanos, cadenas laterales, etcétera, etcétera. Y una cadena tremenda de ácido poligalacturónico. Bien, esa es como el resumen de los polisacáridos ácidos. Luego están los neutros, que parten de los monómeros, pentosas son los más abundantes, pentosas y hexosas. La arabinosa y arabinanos, la polimerización de la arabinosa da arabinano, la polimerización de la ramnosa, ramnanas, y así sucesivamente, galactosa, galactana, fructosa, fructosanas. Uno de estos es, podemos encontrar presentes en los vinos, la polimerización de la glucosa da las famosas dextranas, que se encuentran en algunas enfermedades, los glucanos, por ejemplo, producto de botrytis cinerea. Bien, muy amplio, pero mucho más amplios son los compuestos fenólicos presentes en el vino, que rápidamente los vamos a ver, divididos fundamentalmente entre flavonoides y no flavonoides y flavonoides. Dentro de los no flavonoides tenemos los ácidos fenólicos y los estilbenos, no flavonoides, repito, ácidos fenólicos y estilbenos, y dentro de los flavonoides, los flavanoles, los antocianos, muy importante este grupo, porque son los que aportan los colores rojos, flavanoles, antocianos, flavonoles. Rápidamente vamos a seguirlos, a mirarlos. No podemos, repito, pormenorizar, pero me interesa destacar a algunos para que le presten atención. Por ejemplo, dentro de los flavonoides vamos a encontrar este compuesto que es muy importante, cada vez se le presta más atención, que es el resveratrol. Están dentro del grupo de los estilbenos y este es un reductor muy fuerte, que tiene muchísima importancia desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista de la salud. Es un reductor enérgico, fuerte,
y muy beneficioso para la salud. Y este componente, el resveratrol, probablemente sea uno de los candidatos a poder reemplazar al anhidrido sulfuroso, porque es un fuerte reductor. El anhidrido sulfuroso es un reductor. Entonces, probablemente algunos vinos del futuro, sin anhidrido sulfuroso, tengan fuertes dosis de resveratrol, ¿no? Es una de las alternativas. Bueno, luego vienen los compuestos flavonoides, las catequinas, epicatequinas, galocatequinas, epigalocatequinas, muy importante, el grupo de las procianidinas. Paso rápidamente, prestar atención al enlace 4-8, que son el modo de ir polimerizando. Sé que tienen estas moléculas, ¿no? Pueden ser dímeros, pueden ser tetrámeros, como es el caso de esta molécula que estamos viendo acá. Y luego viene el grupo de los taninos, los hidrolizables y los pirogálicos y los condensados o pirocatequéticos. Y después, bueno, podríamos ver los distintos tipos de taninos, el ácido gálico, por ejemplo, con distintos tipos de polimerizaciones que puede llegar a formar. Bueno, los taninos condensados, distintas moléculas de taninos condensados. Estos componentes, los taninos, muchas veces son los representantes del color de los vinos más añejos, ¿no? Esos vinos que tienen un color más anaranjado, fundamentalmente después de haber pasado muchos años. Los antocianos no resisten mucho el paso del tiempo y muchas veces el color de los vinos tintos se debe a la presencia de los taninos, fundamentalmente, que tienen un color anaranjado y no tan rojo púrpura. Cuando obviamente estamos hablando de vinos fuertemente añejados, me refiero a cantidades de años superiores a 10, 20, 30, 50 años de añejamiento. Ya en esos vinos, depende siempre del vino, obviamente, el modo de haber sido elaborado, el origen de la cepa, el ecosistema donde fue producido la uva, etcétera, etcétera. Pero bueno, es muy variable, pero en general podemos decir que en los vinos más añejos, el color característico del vino se debe fundamentalmente a los taninos y no tanto a los antocianos. Porque habíamos dicho que los antocianos son moléculas en general en sí mismas inestables y que necesitan polimerizarse para hacerse estables. Bueno, este es un modo de polimerización antociano-tanino, una polimerización directa, y entonces acá vemos que la molécula tiende a hacerse más estable. Tanino-antociano, la inversa, esta es entre el carbono 4 y el carbono 8, y luego esta muy interesante, que es la que se busca en las barricas, la polimerización antociano-tanino vía puente etanal. Este da un color rojo púrpura muy atractivo, y forma una molécula muy estable. Bueno, luego el otro grupo, hemos visto primero los taninos, ahora vemos los antocianos. Los antocianos son propios de los vinos más nuevos, son los compuestos que tienen estos colores rojos, tan rojos azulados, tan bonitos. Tenemos la pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina y malvidina. La malvidina puede estar, este antociano puede estar glucosilado. Acá lo tenemos glucosilado, entonces el antociano
unido a una molécula de glucosa. En este caso, a una molécula de glucosa, malvidin 3 monoglucósido, y en este caso es la malvidina unida a 2 moléculas de glucósidos. Es malvidin 3,5 diglucósido. Pueden también aparecer más de 2 glucósidos, ahí existen un malvidin triglucósido. En los arándanos encontramos estos componentes, en los diglucósidos de malvidina, diglucósido de malvidol. En las uvas híbridas suelen aparecer estos diglicósidos de malvidol, que son colores más azulados, más atractivos, más reductores, más sanos, muy interesantes. Pero atención, porque en la Argentina está prohibido la presencia de esta materia colorante, paradójicamente, a pesar de ser sana y de muy buena calidad desde el punto de vista de la salud, se encuentra prohibido porque en la Argentina está prohibido la utilización de pies que no sean vitis viníferas para la elaboración de vino. Entonces, acá encontramos vitis riparia, hernandaria, vitis americana, no es vinífera, y esto es propio de la vitis vinífera, el monoglucósido de malvidón. Entonces es un modo de diferenciar una de otra por el color. Haciendo un análisis de masa se puede identificar claramente a través del color, el origen del vino. Luego, obviamente que también las polimerizaciones con los ácidos cinámicos pueden continuar, y muy interesante, se pueden sacar muchas conclusiones de esto, pero por ejemplo, nuevamente el caso de los antocianos, cómo van modificando el color en función de el pH. Tienden, a medida que el pH va hacia un lado, hacia el rojo, y si vamos más hacia arriba, hacia el rojo más amarillento, y a medida que baja el pH, disminuye el pH hacia los tonos más azulados. Esto es muy interesante porque define de alguna manera también el modo de establecer la elaboración. Vemos cómo cuando se elaboran vinos con pH bajos, los tonos se vuelven más azulados por la variación que tiene el color debido al pH. Y también la presencia del anhidrido sulfuroso. Los antocianos, cuando se combinan con el anhidrido sulfuroso, forman un leucocompuesto. Sí, el mismo antociano, pero incoloro. Esto es reversible si, por la razón que sea, perdemos esa molécula de anhidrido sulfuroso, vuelve a aparecer el color. Pero mientras esté el anhidrido sulfuroso combinando ahí, bien, va a ser un compuesto de tipo incoloro. Entonces, estuvimos viendo que los antocianos pueden estar libres y son inestables, pueden estar combinados y pueden estar polimerizados. Distintos modos de encontrar los antocianos. Se puede hablar muchísimo, distintos tipos de combinación de los antocianos con el anhidrido sulfuroso, con otros antocianos, con taninos finalmente. Bien, los compuestos que se obtienen son distintos, los colores son diferentes, etcétera, etcétera. Es un tipo muy interesante de estudiar. Y el tercer gran grupo, les había hablado que estaban las partículas coloidales que formaban los polisacáridos ácidos, los polisacáridos neutros, la materia colorante, los compuestos polifenólicos, y finalmente el tercer gran grupo, los coloides de naturaleza nitrogenada o proteica. Dentro de este grupo, dividido en dos grandes grupos, se dividen en dos, los termolábiles y los termoestables. Estos termolábiles son tremendamente importantes porque por el calor se inestabilizan y enturbian el vino.
Y estos, los termoestables, se mantienen a pesar de el calentamiento. Bueno, estos provocan quebraduras y enturbiamiento, estos no, se mantienen en el tiempo. Bien, de modo que se pueden también clasificar por distintos pesos moleculares y luego podríamos ver cómo la bentonita, el gran elemento de estabilización de las proteínas, solamente actúa sobre algún grupo, un grupo muy pequeño de partículas coloidales proteicas y no sobre todas. De modo que vemos que la bentonita no es del todo eficiente, en definitiva, para estabilizar la proteína, a pesar de que es el clarificante del cual disponemos para lograr la estabilización. Y el gran desafío es encontrar, por ejemplo, otras alternativas como las enzimas de tipo proteolítica que pueden llegar también a lograr la estabilización de las proteínas. Pero bueno, con esto vemos el gran mundo de los compuestos coloidales presentes en el vino, que es muy amplio y obviamente que no lo podemos abarcar en una clase. Con esto damos el final el repaso de partículas coloidales. Seguiremos, Dios mediante, en la próxima clase viendo la teoría de la estabilidad proteica.